Continuamos con el doctor Juan Pablo Girardot, aquí en en esta entrevista especial, el invitado especial de Noticias Siglo XXI. Doctor Juan Pablo, en el sector de la educación, cuando se piensa en una ciudad, creo que la base y lo fundamental, lo primero que se tiene que pensar en los niños, en los jóvenes, la educación, para pensar en un futuro de progreso y de actividades interesantes para la ciudad. En ese tema se está mirando mucho, y usted lo plantea, el tema de la interconectividad de las instituciones educativas, no solamente aquí a nivel local, sino un poco más global, a nivel nacional, ¿no? Así es. Cuéntenos un poquito cómo se va a hacer ese tema. Cuando se empieza a revisar la situación de la ciudad, encontramos muchas falencias, pero la que yo más identifico, pero más me preocupa en realidad, es todas las dificultades en la educación que tenemos, en cuanto a su infraestructura física, en cuanto a sus programas, en cuanto a algo que está sucediendo, en la concepción que tenemos los girardoteños hoy de la necesidad de educarnos de una manera adecuada. Los girardoteños hoy no estamos viendo que la educación es el camino expedito para la felicidad o para la buena vida. Nosotros eso lo perdimos hace algunos años, quizás no tantos para usted, para mí sí, que soy mayor, quizás. Era muy común que nuestros padres nos decían, Pablito, mi hijo, estudie, porque esa es la única herencia que le puedo dejar y es la única manera de llegar allá para que usted sea alguien, sí. Le decían. Hoy ese alguien no necesariamente es a través de la educación, es lo que identifica a la población. Hoy ese alguien es el que tenga dinero, sin importar de dónde o cómo tenga el dinero. Y eso es lo que está pasando con nuestra ciudadanía. Entonces eso tenemos que retomarlo y para eso tenemos que hacer de nuevo la educación atractiva. Tenemos que darle las condiciones adecuadas y mostrarles que ese es el camino, poner a soñar a nuestros muchachos con que a través de la educación hay un proyecto de vida. ¿Qué estrategias se marcaría, perdón doctor, qué estrategias se marcaría para que el joven vea que la educación es atractiva? Es que yo recuerdo el doctor Jorge Emilio Rey en su primer periodo de gobierno manejó el tema de las becas universitarias para los jóvenes y con mucha tristeza, rematando su mandato, nos decía, la gente no lo aprovechó, los jóvenes no aprovecharon, quedaron casi 300 becas que no se pudieron entregar porque los jóvenes no asistieron. Mire, acá hay dos cosas. Uno es eliminar esas barreras de acceso que tenemos a la educación. Dos, mejorar las condiciones físicas. ¿Cómo puede ser atractivo cuando usted tiene que llegar a un salón en donde encuentra una serie de elementos como una silla sin espaldar, en donde un chico tiene que estar 6, 7, 8 horas, yo qué sé, 4 horas sentado en una silla sin espaldar, cómoda, o cuando usted tiene que entrar a un baño en unas condiciones inadecuadas, sin ningún tipo de asepsia, o cuando usted va y le entregan una alimentación no adecuada, poca, mal servida, mal presentada, o cuando tenemos docentes en algunos casos que ya no están dándole la información que ellos creen hoy pertinente. Es que lo que hay que revisar es cuál es el tipo de educación que le estamos entregando a los muchachos. No se trata solo de llenarlos de información, no se trata de decirles que 2 más 2 es 4. Ya hoy los chicos necesitan es otro tipo de información, es cómo enfrentar la vida, cómo es ese mundo allá que no podemos ver en esa inmediatez. Entonces, eso es un trabajo que debemos empezar a dar y debemos que dar los primeros pasos. Entonces, ahí les estoy dando el ejemplo y tenemos que dar la solución. Inmediatamente tenemos que hacer todo un esfuerzo. Hay una crisis educativa en Girardot y debemos manejarla de esa manera. Presupuesto 100% para la recuperación de la infraestructura física de nuestras escuelas y un ajuste de la mano con el cuerpo docente de los programas educativos. Tienen que ser mucho más ágiles, tienen que ser mucho más del momento, tienen que ser actuales. Eso tiene que ser mucho más atractivo para nuestros muchachos. Y segundo, hay algunos elementos que tienen que incorporarse para que la familia se involucre en la educación y en la formación. Le voy a dar un ejemplo. Digamos que el hijo del tendero tiene a su chico en la escuela del barrio, en el Colegio Nuevo Horizonte. ¿Qué pasaría si en esa jornada única que pensamos hacer, además de las clases tradicionales, empezáramos a generar un espacio para hablarles de emprendimiento
y empezar a elaborar un proyecto productivo que impacte a su familia. Y que producto de ese proyecto productivo que estamos hablando allá, nuestro fondo de emprendimiento, una vez lo terminen, le apalanque y le ayude a financiar ese negocio de familia que tienen ellos allí. ¿Será que ya empiezan a entender ellos que a través de la educación, de la formación, hay un proyecto de vida y que hay un respaldo y un fondo económico que les va a mejorar su condición? Por supuesto. Ese es el camino, es llegarle a eso. ¿Qué pasa si en nuestra educación incorporamos en esa jornada única, en esa extensión que vamos a hacer, políticas públicas como la cultura y la danza? ¿Qué pasa si el chico que es apasionado por la música encuentra que en su colegio tiene formadores y tiene elementos que le van a permitir desarrollar su pasión? Y si adicional a eso le podemos mostrar y orientarlo y decirle, oye, tú detrás de la música te puedes convertir en exitoso y tienes una opción de vivir mejor. Sí. Esa es la educación que necesitamos en Girardot. Poner a soñar a nuestros muchachos y mostrarles que ese es el camino. ¿Qué pasa si en ese mismo colegio los orientamos para que puedan manejar de manera adecuada las redes, para que tengan acceso a la información y a comunicarse con otras personas de una manera controlada? Ese es un tema, es una transformación ese total. Es un tema muy amplio. El tema de la inteligencia artificial en estos momentos está llamada a manejar el mundo y los jóvenes tienen que empezar a mirar eso con mucha seriedad y a prepararse. A propósito de eso, doctor, ¿cuál es la población, o mejor, cuántos estudiantes aproximadamente salen de su educación media y cuántos se logran ubicar ya en educación superior, en pregrados? La cifra exacta no tengo. Tengo una cifra general, por ejemplo, de la existencia de la Cundinamarca, que a propósito quiero fortalecerla y quiero que haya una relación mucho más cercana con la administración, que coincidamos en varios objetivos. En un momento hablaremos de eso quizás. Por ejemplo, en su historia hay cerca de 5.000 o 6.000 egresados, es lo que lleva la Cundinamarca seccional Girardot. Entonces, creo que había hecho un promedio, no superan de 100, 200, bueno. Déjenme, yo lo reviso bien, pero ese es el porcentaje. Pero ahí hay un tema de fondo y tiene que ver con lo anterior. ¿Cómo volvemos atractivo si nuestros muchachos terminan el bachillerato y el gobierno nacional hace todo el esfuerzo para permitir que la educación superior, la pública, sea gratuita? Cerca del 60 y quizás el 70% en algunos programas, los muchachos que están allí no son girardoteños. Por favor, no quiero que entiendan que para mí no es bien que otros vengan a la ciudad, son bienvenidos. Pero cuando hay tanta falencia educativa, yo sí quisiera que mis girardoteños tuvieran la posibilidad de acceder. Pues resulta que hay que generar unos filtros y entre esos filtros se encuentran las pruebas de estado que en nuestro tiempo se llamaban IFEX. Hoy esas pruebas de estado, las pruebas de saber, pues son muy bajas en nuestra ciudad. ¿Qué puede esperar un muchacho y cómo puede ver que estudia hasta el 11 y va a intentar tener esa posibilidad de llegar a la universidad y tenemos esa barrera? Sí, ¿Cuál es el mensaje? Sí, pero en estos momentos, para que yo estudie todo el tiempo si el gobierno me está diciendo, venga, usted puede seguir y es gratuito? Cuando llego no lo logro, no puedo. Eso es un mal mensaje para la población estudiantil y para los girardoteños. Entonces, dentro de los objetivos es mejorar esas condiciones para que el muchacho que está estudiando diga, sí vale la pena estudiar y la educación sí tiene sentido y me va a llevar a algún sitio. Y vale la pena revisar ese tema de la educación superior. En Girardot hay varias universidades que tienen su asiento acá. Una de ellas, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que en estos momentos ha sido calificada como la universidad más grande de Latinoamérica. Sí. Y está prestando un excelente servicio y hay gratuidad en la educación para algunos jóvenes dependiendo de las condiciones. Valdría la pena revisar todo eso, sí. Y la Uniminuto y la Piloto. Y son muchos esfuerzos. En cuanto a educación superior, no sé si revisó Pablito en su programa, hay algo que se llama el multicampus. Sí. Esos son un esfuerzo que hay que reconocer y algunas administraciones los han intentado, que es permitirle a algunas universidades dictar algunos programas en colegios o eso. Lo que quiero es tener un centro, un lugar financiado por el municipio en donde varias universidades
en especial las que no están en Girardot, pues porque no tienen una infraestructura, y permitirles que traigan programas y los puedan prestar allí. Eso va a llevar dos cosas. Uno, tener una mayor oferta educativa, en especial en programas académicos que tengan que ver con la innovación y la tecnología, que no están en el mercado nuestro hoy y son fundamentales para el desarrollo y son muy atractivos para la población joven de nuestra ciudad. Y dos, permitirles, por ejemplo, a ciertas instituciones educativas cercanas puedan brindar acá sus clases en lugar de tener nuestros muchachos que ir. Mire, yo tuve la oportunidad de hablar con líderes o personas que están frente a esos grupos de muchachos que se desplazan a las universidades del Espinal. Ellos me dan cuenta de no menos de 500 girardoters. Si son 500, ¿por qué en lugar de que ellos se desplacen, ¿Por qué no no? vienen y dictan su clase acá? Si yo les presto toda la infraestructura, cuando para ellos es todo un tema tenaz y terrible su transporte. Sí. Eso, para eso es el multicampus. Pues son muchas las cosas en materia educativa y en la gran cantidad de temas, pero son muchísimas las cosas en materia educativa. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos con esta entrevista especial al doctor Juan Pablo Girardot.